Bienvenidos a Observatorio Cotidiano. El día de hoy vamos a platicar, vamos a conversar con nuestros invitados sobre el tema de la corrupción. Nos acompañan el día de hoy Eduardo Bohórquez Archives. Ese creo que es un error, pero soy Eduardo Bohórquez. Muy bien. Director de Transparencia Mexicana y es maestro en Estudios del Desarrollo por la Universidad de Cambridge. Y también tenemos con nosotros a Javier González Gómez, Gracias. oficial nacional de Gobernabilidad Democrática en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, México. Él es maestro en Políticas y Administración Pública en la London School of Economics and Political Science. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias, bienvenidos. En una encuesta que hicimos el año pasado en Voto Informado, en el proyecto de Voto Informado, y que se le levantó a los candidatos a diputados del 2015, a los candidatos a diputados federales, se les hizo una pregunta: ¿cuál consideraban que era el problema más serio de México? Y el tema que mayor votos obtuvo fue el de la corrupción, con un 36.6%. ¿Cómo podemos entender el tema de la corrupción? ¿Cómo México es un país que es crónicamente corrupto? México, hay un problema cultural con el tema de la corrupción, es por nuestra cultura, es porque somos una sociedad tradicional que no nos hemos modernizado. ¿Cómo podríamos empezar con el tema de la corrupción? Por favor, Javier. Muchas gracias por la invitación, me da mucho gusto estar con Eduardo Bohórquez. A ver, yo en primer lugar me gustaría comentarte que el reconocimiento de la gravedad de la corrupción como problema público rebasa por mucho la realidad nacional mexicana. En realidad, incluso desde el año pasado, que se firmó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible con la participación de más de 180 países, se reconoció en el objetivo número 16, que habla de sociedades pacíficas, de instituciones transparentes, con rendición de cuentas, la importancia de combatir el tema de la corrupción. En particular, la meta número 16.5 pide a los países reducir los niveles de corrupción y de soborno, y la 16.6 habla de incrementar los niveles de transparencia. Entonces, en este concierto internacional existen naciones con diferentes tradiciones culturales, diferentes entornos institucionales, y en todo se reconoce una situación problemática, preocupante en el tema de la corrupción. ¿Y por qué? Muy brevemente lo comento. Por la interdependencia reconocida que tiene con el desarrollo sostenible. La correlación que tiene la corrupción con la pobreza, la correlación que tiene con los niveles de violencia de una sociedad y la relación inversa que tiene con el crecimiento económico, con los niveles de transparencia de una sociedad, pues digamos que es evidencia fáctica para la acción colectiva internacional en torno a este tema. Muy bien. Eduardo, ¿tú crees que hay algunos elementos, por ejemplo, una cultura jurídica, no sé, el que en realidad haya impunidad? ¿Cuáles podrían ser factores que tú crees que podrían estar jugando en el tema de la corrupción? Yo creo que no podemos negar que hay un plano cultural en el tema de la corrupción, como en cualquier otro fenómeno social. Pero donde tenemos que ser tajantes, porque no hay evidencia empírica que señale lo contrario, como bien decía Javier, es que pues no hay nada típico en el código genético de los mexicanos, no está un gen de la corrupción, y tampoco en la cultura política de los mexicanos. Cometeríamos un grave error si reducimos el problema de la corrupción a nuestra cultura política, me refiero a la expresión de vida cotidiana democrática o de participación social o de forma de gobierno, porque en realidad no está ahí la explicación más importante. Es un fenómeno multifactorial, pero no está ahí. ¿En dónde está? Yo creo que lo dices muy bien, Fernando, está alrededor de un binomio que se ha construido por años, que es corrupción, diagonal, impunidad. Es decir, el hecho de que sepamos que hay problemas de corrupción, pues hay en todo el mundo. La diferencia es cómo reacciona una comunidad cuando se enfrenta a un problema de la corrupción. ¿Qué hacemos cuando se conocen los casos de abusos, por ejemplo, en la contratación de deuda en Coahuila? ¿Qué hacemos cuando se conocen los abusos de Veracruz, de Quintana Roo, el propio caso de Chihuahua? ¿Cómo reacciona la comunidad? Eso es lo que distingue a un país de otro. Y si es tolerante o no con la corrupción,
y si por supuesto su sistema judicial o su sistema de impartición de justicia sanciona a quien participa de un acto deshonesto. Corrupción hay en todas partes. Lo que no hay en todas partes es impunidad. Y lo que sí distingue al caso mexicano, cuando menos en los estudios que nosotros hemos hecho, es que hay una correlación directa y muy fuerte entre corrupción e impunidad. Con una paradoja adicional, y nada más la siembro. Hemos escogido ya por años el camino de la transparencia, pero le dimos atributos que nunca tuvo, ¿no? La opinión pública pensaba que subir algo a la página web iba a reducir la corrupción y la impunidad. No, iba a asegurar que hubiera la información necesaria para empezar a rendir cuentas, a exigir mejores servicios públicos, mejor calidad del gobierno. Entonces creo que lo que estamos viviendo ahorita es esta, déjeme llamarlo así, agenda Thai, sin la H de tailandés. Tenemos que avanzar en la transparencia per se, porque posibilita la rendición de cuentas, pero tenemos que trabajar directamente en anticorrupción y en impunidad, porque es ahí donde está el nudo histórico del país. Pero ¿cuál sería la explicación, digamos? La gente, ¿por qué no reacciona o cómo reacciona? ¿Por qué toleramos la impunidad? Tienes toda la razón, digamos. Mucha gente hoy nos enteramos de una cantidad de asuntos y escándalos, ¿no? Y no vemos que pase nada. Eso es un tema recurrente. Incluso sale en la prensa, bueno, es conversación en fiestas, en reuniones. No hay sobremesa, ¿no? Bueno, ¿pero qué? O sea, fíjate yo creo que en la construcción de nuestro sistema político, estoy pensando en el México posrevolucionario, seguramente a alguien le gustará entrar hasta el Tlatoani y el periodo prehispánico, pero si nos concentramos en el México posrevolucionario, hay dos factores que explican por qué estamos aquí. El primero es que la pacificación del país y la estabilidad política se construyó a billetazos, ¿no? Y claramente la corrupción era una herramienta para darle estabilidad al país. General que se sublevaba, o lo comprabas o lo hacías director de la fábrica de bicicletas y lo volvías empresario de la noche a la mañana, que era otra forma de comprarlo. Y la otra dimensión es que un régimen de partido único, autoritario, sin muchos controles democráticos, fue desvirtuando el pacto social. Entonces lo que decían era, si tú no te metes conmigo, yo no me meto contigo. Entonces yo voy a tolerar los diablitos, voy a tolerar el mercado informal, la fayuca, Chetumal y el chetumalito, voy a ser muy tolerante para que tú seas muy tolerante conmigo como gobierno ilegítimo en muchos casos o fraudulento en otros. Entonces se fue desvirtuando el pacto social. Nos hacíamos cómplices unos y otros. Yo miro para otro lado, tú mira para allá, y entre todos fuimos generando esta cultura de impunidad que es la que estamos viviendo ahora. ¿Qué ocurrió con la alternancia? Pues primero que unos aprendieron muy rápido, ¿no? Las mañas. No era un tema de personas ni de partidos. Se dieron cuenta que había fuentes de recursos muy importantes alrededor del corporativismo, del clientelismo político, y las aprovecharon. Y la otra cosa que ocurrió, eso sí creo que es la enorme diferencia, es que se abrieron las puertas del gobierno porque llegaron las leyes de transparencia y acceso a la información, y entonces empezamos a ver lo que solamente imaginábamos. Empezamos a ver dentro del gobierno, dentro de la caja negra, y ya no todos, y creo que es donde estamos, quisimos mirar hacia otro lado, Fernando. Sí. Ese es un tema también importante. Me parece lo que dice Eduardo. El tema de la democracia quizá generó expectativas que hoy se están cayendo y que además tienen efectos sobre la credibilidad, la aceptación, etcétera, de la democracia mexicana. Y es que empezamos a descubrir que la corrupción estaba en muchas partes, no solo en un partido, no era un sistema, sino que es un tema más generalizado. Y yo haría una pregunta. La democracia tiende a horizontalizar el juego de las élites. En un país como el nuestro, pues el juego de las élites también supone todos estos juegos de intereses corruptos y todas estas cosas. Al final de cuentas, la democracia requería de hacer negocios con cacicazgos, con liderazgos locales, con toda una serie de cosas. Y entonces fue muy fácil que todos estos nuevos partidos y todo empezaran a negociar también con ellos. ¿O cómo lo ves? Sí. Yo quisiera relevar el punto que Eduardo claramente destacaba de la solidez institucional como un factor clave. Desde luego la corrupción tiene múltiples factores que van desde las tesis culturalistas que bien explicaba Eduardo, hasta las tesis más institucionalistas basadas en el individualismo metodológico, que suponen que un acto de corrupción es un acto racional y que por lo tanto el individuo que incurre en corrupción
hace un cálculo de riesgos, valora sus incentivos, y ahí retomo el argumento de Eduardo. Cuando un sistema no tiene la fortaleza institucional para detectar eficaz y oportunamente la corrupción, pero más importante, para sancionarla efectivamente, entonces digamos que el círculo puede estar roto desde un punto de vista estructural. Se crea un nuevo círculo, pero pernicioso. Fortalece la racionalidad, decir, bueno, si yo apuesto y me voy por acá, voy a ganar, o puedo ganar, o la probabilidad de ganar es mayor. Entonces, el argumento institucional es importante porque de la respuesta, del tipo y calidad de respuesta del Estado ante el comportamiento corrupto, depende de las posibilidades de avanzar en el combate efectivo del tema. Es decir, tenemos que fortalecer las capacidades de investigación para poder detectar oportunamente los actos de corrupción, pero también tenemos que integrar mejor nuestros expedientes. Los abogados muchas veces no son investigadores. No. Necesitamos desarrollar capacidades de investigación para encontrar dónde están las redes, dónde están los vínculos que digamos, nutren y capitalizan la corrupción. Necesitamos hacer estudios muy formales de procesos, de trámites y servicios, estudios de vulnerabilidad, incorporar la participación ciudadana en la institucionalidad pública. Necesitamos incorporar las tecnologías de la información para disminuir precisamente los riesgos y para visibilizar las posibilidades de corrupción. Eso es el camino para que batalla por batalla podamos ir avanzando en el combate a la corrupción y no ganar la guerra de un solo golpe. Muy bien. Vamos a hacer un corte y regresamos para ver las políticas que se han seguido, porque ya ha habido luchas muy significativas para hacer cambios y modificaciones a la ley. Entonces, regresamos y vamos a platicar precisamente de lo que se está haciendo y de lo que se puede hacer. Bueno, regresamos y queremos retomar, aquí estábamos conversando, la relación entre democracia, no en general, obviamente, sino en el caso particular como países como el de México, donde quizá el proceso democrático agarró al país en una situación en la que quizá esto permitió que las viejas estructuras se reinsertaran de otra manera en el proceso democrático. Javier, por favor, ¿cuál es tu opinión? Sí, comentábamos, la democracia en México me parece que sí ha traído aparejada una construcción de instituciones relevante, desde la Auditoría Superior de la Federación, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, tenemos una Secretaría de la Función Pública, tenemos una ley para combatir la corrupción en el tema de adquisiciones gubernamentales, tenemos una ley de acceso a la información, en fin, se han creado el instrumental legislativo e institucional para abordar directamente el tema de la rendición de cuentas y la transparencia. El punto relevante, me parece, es la distancia que existe entre el diseño institucional y la implementación efectiva de esos mecanismos. Para poder verdaderamente, con el diseño institucional que nos hemos dado del Sistema Nacional Anticorrupción, que es una innovación verdaderamente relevante en el contexto internacional, no hay muchos sistemas, la fórmula más conocida son las agencias anticorrupción, pero la construcción legislativa va a implicar una serie de competencias nuevas, capacidades de coordinación, de intercambio de información, mecanismos de vinculación con los órdenes o con los ámbitos de gobierno subnacional. Va a necesitar también fortalecimiento de las competencias de los servidores públicos, una serie de aspectos relativos a la implementación que van a poder verdaderamente hacer efectivo el Sistema Nacional Anticorrupción. Desde mi punto de vista, el tema que señalaba Eduardo de la impunidad es fundamental. ¿Qué pasa con el Poder Judicial cuando se integran, se detectan, se integran los expedientes de corrupción y llegan a las manos de un juez? Ese paso, ese salto es fundamental. Tiene que ver con la implementación, tiene que ver con la coordinación entre actores y tiene que ver con la posibilidad de identificar y sancionar efectivamente la corrupción. Bueno, ha habido, ya Javier empezó a comentar algunas cosas, ha habido, al final de cuentas sí, hay una serie de reformas recientes, ¿no? Transparencia Mexicana participó muchísimo en esto. Hay una serie de avances sobre esto, ¿no? ¿Podrías comentarnos lo que se ha logrado y lo que quizá falta? A ver si lo logro y en poco tiempo. Primero, un cambio de enfoque.
Dejamos atrás la idea de los SARes anticorrupción, la idea de que el secretario de la Función Pública era el SAR anticorrupción, cosa que nunca fue. Lo platicamos muchas veces Javier y yo en momentos distintos de nuestra vida profesional. Ese no era un SAR anticorrupción. Lo que necesitas es que un conjunto de instituciones funcionen bien. Si revisas qué tiene Nueva Zelanda, Australia, Finlandia, Dinamarca, pues lo que tiene son 6 o 7 instituciones que son pilares que funcionan correctamente. Un órgano interno de control, le puedes poner el nombre que prefieras, pero un órgano interno de control que se asegura de la disciplina de la administración pública y el control interno, un órgano externo de control, en nuestro caso lo llamamos Auditoría Superior de la Federación, un fiscal dentro de la Fiscalía General que se especializa en temas como corrupción, que es un delito económico, aunque tenga implicaciones políticas o de otro orden. Y luego tenemos pues un juez que funcione en lo administrativo, un juez que funcione en lo penal, y básicamente eso es lo que tiene Dinamarca, Suecia, Finlandia y todo país que funcione, toda democracia que más o menos funciona, tiene instituciones que están coordinadas y que funcionan de manera eficaz cada una de ellas. Entonces lo que decidimos como país fue dejar de invertir tiempo en fortalecer o hipertrofiar solo una de esas instituciones, que era lo que hacíamos antes. Había una década para el auditor superior, una década para la Secretaría de la Función Pública, otra década para el Poder Judicial, otra década. Alineamos todo y dijimos, a ver, este tiene que ser un paquete integral. Si tú ves incluso las primeras 7 leyes, y subrayo primeras, son eso, ¿no? Son la estructura básica de un sistema anticorrupción, y vendrán otras 30, ahorita hemos contado con el Congreso otras 30 reformas legislativas que lo que van a hacer es primero desaparecer las lagunas, los huecos, los lugares que dan origen a la corrupción. Por ejemplo, ya no crear una ley de anticorrupción en licitaciones, sino asegurarnos que la ley de adquisiciones y que la ley de obra pública sean instrumentos anticorrupción. Lo mismo con temas como el registro público de la propiedad y otros muy amplios. Pero lo que hicimos fue cambiar de enfoque y fue muy satisfactorio. Y dice un buen amigo, dice Ricardo Rafael, que la otra cosa que cambió en México es que estábamos acostumbrados a la oferta institucional y no a la demanda social. Lo otro que hicimos diferente fue eso. En lugar de esperar a la voluntad política, nos pusimos en una mesa como esta, sentamos a académicos, organizaciones civiles, empezamos a trabajar, vimos lo mejor del mundo, redactamos, preparamos iniciativas, unas se fueron por la vía ciudadana, la ley 3 de 3, otras fueron objeto, digamos, de conversaciones técnicas, y del paquete anticorrupción, 600 artículos fueron por demanda social, no por oferta institucional. Yo soy de la idea de que la voluntad política no existe, se crea cuando hay una sociedad demandante. Claro. O sea, en cuanto tú pones un tema en la agenda, tiene que reaccionar o el gobierno tiene que irse, ¿no? Sí, claro. Entonces lo que cambió fue eso. Ahora, dentro de eso hay muchísimos cambios interesantes, 2 que les van a gustar, nada más para enunciarlos. Primero, la corrupción ya no se va a perseguir por denuncia, sino ex oficio. Eso quiere decir que la frase que tenían los políticos mexicanos de esas son versiones periodísticas, a mí no me ha acusado nadie de nada, se acabó. Si está en los medios, puede ser investigado. Y el segundo asunto, el sector privado. Dicen mal los que dicen que para la corrupción se necesitan 2, como en el tango. Eso es falso. Se necesita una red de corrupción. Y la red de corrupción incluye notarios, abogados, financieros, contadores públicos, en el ámbito privado y en el ámbito gubernamental. Yeah. Lo que se busca ahora es desmantelar redes y no solamente procesar servidores públicos, ¿no? Muy bien. Tú mencionabas una cosa que desde hace tiempo, tú mencionaste la Auditoría Superior de la Federación. Efectivamente hubo una época en que querían que la auditoría se encargara de todo. Sí, absolutamente. Pero había un tema de la auditoría, y es que la auditoría encontraba irregularidades, pero se quedaban estancadas en la Procuraduría. Yo entiendo que hay muchas denuncias de la auditoría, creo que hasta hoy, que no procedían. En toda la historia de la Auditoría Superior de la Federación, solo 7 asuntos han sido investigados por la Procuraduría General de la República, y por eso la lógica es sistema, porque lo que tú quieres ver es no solo que funcione muy bien la Auditoría Superior, sino qué pasa cuando va a la PGR y qué pasa cuando llega al Poder Judicial. Que para poner en términos muy coloquiales, el porcentaje de bateo del sistema sea bueno, no solo el porcentaje de bateo de cada institución. Y una cosita más, que conversamos con el auditor superior y estuvo de acuerdo, que además tenga una unidad de investigación en anticorrupción. Entonces, si la PGR no se activa, el auditor puede decir, tengo la cuenta pública,
e inicia una investigación que puede tener eventualmente una dimensión no solo administrativa sino penal, para que, déjame ponerlo así o tratar de explicarlo de esta manera, lo que hicimos fue romper monopolios. Muy bien. Puede investigar la función pública, puede investigar el auditor superior, bajo ciertos supuestos, por supuesto, para dar certeza jurídica, y también la PGR. Ya si los tres se nos coluden, entonces tenemos otro problema que espero tengamos con qué resolver. Sí. Javier, y por ejemplo, experiencias internacionales sobre el tema, ¿qué podemos aprender? ¿Qué podemos...? Mira, desde el sistema de Naciones Unidas hay algunas experiencias desde el enfoque o desde la perspectiva preventiva de la corrupción. Yo creo que es importante poner sobre la mesa que tanto el enfoque correctivo que pasa por los marcos normativos, por el cambio de incentivos institucionales para el comportamiento corrupto, es una dimensión, pero también está la parte de prevención y que idealmente ataca estructuralmente las causas de la corrupción. Estamos hablando de la construcción de ciudadanía, de la educación de los niños, estamos hablando, lo mencionaba hace rato, de los estudios de vulnerabilidad de los trámites y servicios públicos, de la despersonalización de las ventanillas, en la medida en que tú evitas... En la medida en que tú evitas el contacto directo entre un ciudadano y un servidor público, disminuyes sensiblemente las posibilidades de soborno, ¿no? Incorporación entonces de tecnologías de la información. Todo aquello que apoye a que la ciudadanía adquiera una conciencia mayor, un nivel de exigencia superior, para que pueda condenar actos de disvalor como la corrupción, apoya el enfoque preventivo. Entonces, en esas materias, en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, se han apoyado proyectos en Nepal, por ejemplo, en Chile, en materia de educación y de salud, respectivamente. En países como Filipinas también se han hecho estudios en materia de adquisiciones públicas, que desde el punto de vista, si quieres, más técnico, pero que aportan en esta trayectoria preventiva para resolver de fondo los riesgos, las vulnerabilidades y los incentivos para la A ver, dos preguntas porque ya estamos terminando, lástima, ¿no? La verdad es que es un tema que debemos continuar más adelante. Una cuestión, a propósito de construcción de ciudadanía, que es un tema, pues no sé cuántos años tendrá, ya tiene muchísimos años el tema de construcción de ciudadanía. La verdad de las cosas, lo sabemos, en un país como el nuestro, hay de ciudadanos a ciudadanos. Yo creo que hay en México muchas gentes, ya no digamos, no nos vayamos a Chiapas, aquí en la Ciudad de México, que uno le puede decir, oye, tus derechos son tales, y esto dice la Constitución, y ¿de qué me estás hablando? O sea, hay un problema de poder real de un sector o de sectores de nuestra población que literalmente si no entran en un circuito de clientelismo, en un circuito de tener que apoyar a la señora no sé qué, que me permite estar aquí vendiendo, etcétera, y tengo que ir a apoyar a tal candidato tal día, porque, o sea, hay todo un sistema que, digamos, creo que puede seguir funcionando si no hay algo más a propósito de la construcción de ciudadanía, ¿no? Yo completamente de acuerdo contigo. Creo que el tema de corrupción se asocia directamente al tema de las desigualdades, se asocia directamente al tema de la pobreza también. Y cuando hablo de desigualdades no es únicamente la desigualdad económica, la desigualdad de trato que pasa por diferentes tipos de discriminación hacia poblaciones vulnerables, mujeres, pueblos indígenas, pueblos y comunidades indígenas, personas con discapacidad, pues son muy relevantes y condicionan, como tú dices, el ejercicio efectivo de sus derechos. Entonces, sí, el tema de desigualdad está claramente asociado a los temas de gobernabilidad y por eso es que regreso al punto inicial de esta interesante plática. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible asocia directamente la gobernabilidad con el combate a las desigualdades, con el combate a la pobreza, con el medio ambiente y con la productividad de las naciones. Entonces, totalmente de acuerdo contigo, coincido en tu perspectiva. Muy bien, bueno, pues estamos terminando. Yo les agradezco mucho su presencia. La verdad es que los vamos a seguir, ¿no? Lo que están haciendo, porque creo que es muy importante. Y yo estoy de acuerdo, en realidad no hay que pensar en la solución definitiva, sino que hay que seguir una serie de políticas y hay que ir construyendo este orden institucional. Y también yo me quedo con una cuestión, y es que la desigualdad es muy importante y que el tema de la corrupción, el tema de la pobreza, las formas de exclusión son también fundamentales para el problema de la corrupción. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Por la Qué gusto. Gracias, Eduardo.